Muy buenas a todos. En algunas ocasiones gestionar correctamente la hierba en ecológico en fincas dependientes de más del 10%, cumpliendo con la condicionalidad reforzada de la PAC, algunas veces es complicado. De hecho, algunas veces no, la mayoría de veces es complicado. ¿Cómo lo estamos haciendo en esta finca? Que creo que para mí es un ejemplo muy bueno de cómo gestionamos la cubierta vegetal en eco y en fincas dependientes. Te lo enseño en este vídeo. Esto es un olivar marco 12×12 al 3 bolillos, secano, ecológico, de la variedad Picual. En esta parcela pues no estamos en la parte de alta pendiente, esto es una parcela llana, lo que pasa es que el recinto coge zonas de alta pendiente. Entonces, aunque esté llana, como el recinto supera el 10%, tenemos que cumplir con la condicionalidad reforzada de la PAC. ¿Qué es lo que te dice la PAC en este sentido? No el ecorégimen. Nosotros aquí no nos acogemos al ecorégimen porque si no, la cubierta central que teníamos aquí establecida, no podríamos haber hecho esto con ella. Tendríamos que haberla desbrozado. Pero como no estamos en el ecorégimen, sino lo único que tenemos que cumplir es la condicionalidad reforzada de la PAC. En fincas de más del 10% dependiente, lo que te dicen es que hasta el día 1 de abril o final de marzo hay que dejar una cubierta vegetal mínima central de 1 metro de anchura. Nosotros en esta parcela, ya digo, en esta finca en general, como la finca, todos los recintos están por encima del 10% de pendiente, lo hemos tenido que dejar en todo, aunque en este caso, justo donde estamos en esta zona, tiene una pendiente inferior. ¿Por qué no me he ido a la pendiente a las zonas de alta pendiente? Porque todavía no hemos terminado de hacerlo perfecto, entonces aquí es donde lo tenemos y quería adelantar este contenido con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí se dio un primer pase aproximadamente en enero, donde íbamos trabajando el pie del olivo, íbamos dejando 1 metro de cubierta vegetal. Para hacer eso tenemos que ir serpenteando y entonces la cubierta vegetal nos quedaba más o menos pues sinuosa. Una vez llegado el 1 de abril, nosotros podemos eliminar la cubierta vegetal central, pero no se puede hacer un pase de laboreo en sentido de la máxima pendiente, es decir, que no podemos cruzar. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que se ha hecho es labrar el centro o darle un par de pases de grada de disco para eliminar toda esta cubierta vegetal y que no se emboten los araos o los conquirdes. Fijaros porque se nota el pase de la grada en las rebanadas estas que hace algunas veces cuando el suelo no está perfectamente en tempero. Y luego lo que hemos hecho ha sido pase de conquirde con intercepa zigzagueando, haciendo pues una entrada y una salida. Lógicamente eso deja ese pequeño cuchillillo de hierba. Esto es importante, esto la realidad es que no es importante para nada. Es decir, esto lo bonito que sería, pues que se quedara todo perfecto, pero ¿qué pasa? Que en agricultura, estamos en agricultura, no estamos en jardinería. Entonces eso al final pues no se va a quedar bonito, pero no me importa porque es la única manera que tenemos de cumplir con la normativa. Estamos pensando en implementar o desarrollar o inventar un nuevo intercepa que lo que haga es quitar la hierba sin necesidad de cruzar y teniendo en cuenta que hay olivos de 3 pies, de 2 pies, 2 pies con tocón. Entonces, para evitar todo eso, estamos pensando una especie de aro grande que tenga un cierto movimiento hidráulico, pero ahora mismo lo que hemos conseguido es hacerlo de esta manera sin cruzar. Si nosotros cruzáramos, pues lógicamente eso se queda que parece cavado. Os enseñaré otra finca que estamos gestionando donde se cruzan y veréis que se queda mucho mejor. El estado fenológico de la planta, pues la verdad que es bastante bueno. No es que esté avanzado, pero fijaros, está empezando a brotar ya en las puntas, las llamas. Hoy es día 10 de abril y bueno, este año, como os decía, yo creo que unos 20 días va de retraso con respecto a otros años. Estos olivos pues ya se podaron el año pasado, se les limpiaron las cabezas en verano. Fijaros que el olivo ya está limpio y no tiene necesidad de podarse este año. El olivo viene con bastante fuerza y aquí tenéis como pues quitamos en este tipo de finca donde no podemos cruzar cómo se quita la hierba. ¿Se queda perfecto? No se queda perfecto, pero es hoy por hoy a lo más perfecto que lo puedo hacer o que yo sé hacerlo. Como digo, estamos inventando algún tipo de sistema que nos permita eliminar todo eso sin necesidad de poder cruzar la finca.